De acuerdo. Eh, Vamos terminando la parte que corresponde a la amenaza sísmica, ¿no? Digo, no es un curso que solamente tratemos ese tipo de amenazas, así que tenemos que pasar a otros. De todas maneras, para terminar, yo quería mostrarles la, la pantalla. Entonces, entiendo que estamos ahí en la pantalla, ¿no? Entonces, lo que yo quería mostrarles es lo siguiente. Digo, son documentos que ustedes tienen que ver que están siempre disponibles, ¿no? No hace falta tenerlos guardados por ahí. Entonces ponen norma ecuatoriana de la construcción, ¿de acuerdo? Este es el documento en sí que resume un poco ya de manera formal todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Obviamente no vamos a estudiarlo en profundidad porque, pues, decía, es más, eso es más un problema de los ingenieros civiles ya en ese momento. Pero al menos nosotros como geociencias tenemos que ver que nos corresponde, ¿no? Entonces, lo que nos corresponde a nosotros en esta norma, en lo que hemos estado tratando, entonces, como digo, verán, no es... Miren, aquí inclusive hay una versión web, ¿no? ¿Ustedes ven? También pueden descargarse todo el documento en PDF, ¿de acuerdo? Entonces, primero quiero mostrarles es las palabras, ¿no? Si ven lo que dice peligro sísmico, peligro, peligro, peligro. No en ningún rato dice riesgo sísmico, ¿no? Entonces, desde ahí ya sabemos de esas definiciones que hemos aprendido en este curso. Si vamos al primero, bueno, no vamos a, como digo, ver todo. Lo que nos interesa es lo siguiente. Si ustedes quieren, pues, nuestro conocimiento actual de la amenaza sísmica, pues se resume un poco en este mapa de acá, ¿no? Donde obviamente aquí esto ya está pasado, como digo, al siguiente parámetro, que sería la aceleración del suelo, ¿no? Pero comúnmente esa aceleración está en función de las amenazas, ¿no? Y peligros sísmicos. Entonces podemos ver, bueno, me confirman si están viendo el mapa, ¿no? Por si acaso, estamos viendo la pantalla. Sí, profe, sí se ve. Como decía, esta es la norma ecuatoriana de la construcción, entonces hay que primero estar claros de que lo que estamos viendo aquí no es la amenaza directamente, ¿no? Está ya transformada a aceleraciones de suelo, es decir, a parámetros que van a utilizar los ingenieros civiles en sus cálculos, ¿no? Entonces, insisto, ese paso nosotros ya no lo vamos a hacer, bueno, quizá el próximo semestre que tengamos más las horas completas, pero aunque yo tampoco creo, ¿no? Porque como les digo, tenemos que ver otras amenazas naturales, no es solamente sísmico, ¿no? Pero bueno, digamos, el paso final es este, transformar lo que sabemos, pero ustedes ven que precisamente, ¿no? O sea, se correlaciona directamente, ¿no? Entre las zonas de mayor riesgo o amenaza sísmica, ustedes pueden ver, está justamente toda esta zona, ¿no? De la parte de Manabí, Esmeraldas, y bueno, toda esta parte de la provincia de Santa Elena, ¿no? Obviamente, ¿por qué es eso? Valores más altos por pues la presencia de la zona de subducción. ¿De acuerdo? Terremotos más importantes y con mayor intensidad que puede haber, mayor magnitud. Luego podemos ver que obviamente hay esta zona naranja. Tiene algunas relaciones. Bueno, podemos ver que más o menos en esta zona están dos de las ciudades principales, Quito, Guayaquil. Tienen
una aceleración del suelo, por lo tanto una amenaza bastante importante. Y también sería interesante ver, pues, esta forma que tenemos aquí, ¿no? ¿Se ven? Bueno, acá obviamente es porque tenemos las diversas fallas, ¿no?, que van a marcar una frontera, ¿no?, entre esto y toda la parte de la zona más de lo que se conoce como la sierra, ¿no? Pero en cambio esta es más bien esta frontera, ¿no?, interesante. Pues ustedes ven, corresponde exactamente a la frontera de la Astilla Norandina, ¿no? Entonces, pueden ver, entre esto y esto, pues sigue más o menos esta parte de acá. Entonces, obviamente, estos mapas tienen alguna relación con la geodinámica, ¿no? Y con todo lo que generan los sismos. Pero ustedes pueden ver, pues no es absoluto, ¿no? O sea, ya toma en cuenta otros factores, no solamente eh, la amenaza sísmica, ¿de acuerdo? Pero pues, es lo que tenemos actualmente a escala grande. Obviamente, de ahí la idea es hacerlo a microescala, ¿no? Es decir, en cada ciudad, en cada barrio, tener este tipo de mapas, ¿no? Para, qué sé yo, el barrio de acá es diferente, porque cada uno tiene composiciones del suelo diferentes, ¿no? Es un mapa general, o sea, ese es lo mínimo, digamos, que cuando uno construye algo, lo mínimo que debe cumplir, ¿no? Pues obviamente, pues esto hay que decir, bueno, voy a ver mi ciudad y justo cae en esta línea, en esta frontera. Si en esas decisiones, obviamente, ya los toman los órganos gubernamentales que controlan esto, que una vez más les digo, son los GATS, ¿no? Las alcaldías. Porque decir, justo mi casa lo voy a construir aquí en la mitad, entonces justo estoy del lado de acá amarillo, ¿qué tipo de estructura debo construir? Pues bueno, eso son normas ya obviamente de los GATS, y los GATS obviamente ya tienen inclusive ya mapas a nivel cantonal, estamos mostrando el mapa nacional. Y luego vamos viendo cómo el color se va aclarando, ¿no? Obviamente, se va aclarando. Entonces las zonas, digamos, donde menor amenaza, pues estamos por acá, ¿no? Aquí no sé si alcanzan a ver la ciudad de Lago Agrio, está más o menos por aquí, que sería la única ciudad importante que está en una zona de eh, muy baja amenaza, ¿no? El resto, todas las ciudades están en zonas de amenaza importante, ¿no? Inclusive acá en Galápagos, ¿no?, está catalogada toda la provincia, todo el archipiélago con una amenaza importante, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, como les digo, es un poco el mapa que resume nuestro conocimiento actual. Obviamente, después es ya ver los mapas a nivel ya más específico, ¿no? Por ejemplo, es un trabajo que han estado haciendo muchos de sus compañeros ya a nivel eh, de prácticas profesionales, ¿no? Han ido a hacer prácticas con los GATS, ¿no? Entonces, lo primero, las primeras tareas que justamente les han asignado son el estudio de estos mapas, que en algunos casos se los tienen, en algunos se los ha hecho, tienen más conocimiento, en otros menos. Obviamente, si ustedes van a ciudades principales como Quito, Guayaquil, pues ahí ya se hace mucho estudio y se sigue haciendo, ¿no? Mucho más. Pero el resto, pues, es un poco incógnita, ¿no? Entonces, son zonas todavía muy grandes. Entonces, hay mucho que estudiar. Decíamos, uno de los proyectos actuales eh, que se desarrolla en la carrera, es el estudio específicamente para la zona del Puyo, ¿no?, que es la tesis doctoral del profesor Ronnie Spin, ¿no? Trabaja en estos temas, ¿de acuerdo? Entonces, eso al menos para que, más o menos aquí se ven, no se alcanzan a ver, aquí está Atena, ¿no? Entonces, ven, aparte de que estamos aquí en Tena, obviamente. ¿Qué otra ciudad importante? Bueno, digamos, si nos interesa Atena porque está en función de la universidad, ¿no? Pero una vez más, la universidad está cerca ya de esta otra zona naranja. Mapeos más exactos, pues requiere precisamente estudios más profundos, pero esto es lo que se tiene. Pues miren, acá ya hay cuestiones más directas de las curvas de aceleración, los parámetros, inclusive para el tipo de suelos específicos sobre los que se va a construir. Pero por eso les digo, esto ya viene para los ingenieros civiles, ¿no? Esto ya se va a aplicar a las estructuras, ¿de acuerdo? Nosotros, hasta ahí nuestro trabajo. Ahora, digo, no es que nosotros no podamos hacer esto como geociencias, pero
yo creo que, digamos, miren, por ejemplo, esto, ¿no? Que está acá esta descripción de las diversas estructuras que se pueden analizar dentro de la norma, voladizos, componentes verticales. Sí, es lo que ya obviamente se va a construir. Nosotros obviamente podemos intervenir un poco, pero ya no es nuestro campo, ¿no? Digo, hay gente que se dedica también a trabajar mucho en esto, pero, insisto, yo creo que como geociencias, pues todavía tenemos mucho trabajo que hacer en, en investigar las fallas, su actividad, cómo están constituidas. Por ejemplo, en el caso, ustedes ven, ¿no? Acá justamente decimos centena, una vez que se hace este mapa general. No, no, digo, no lo estoy descargando, ¿no? Se puede descargar, pero no creo que haga falta. Ustedes ven, ¿no? Estamos aquí en esta zona entre esta transición naranja-amarilla. Obviamente, justo como que la universidad está en esta zona, igual, ¿no? Es algo que hay que investigar más, hasta dónde va esto, justamente dónde está la falla. Son cuestiones que deben ser importantes. Por ejemplo, por poner el caso de aquí, de la universidad, ¿no es cierto? La frontera de la Astilla Norandina, ¿dónde está? O sea, ustedes ven que cuando vienen acá a la universidad, ven esas cordilleras ahí del Colonso que van hacia atrás y por ahí atrás pasan varias fallas. Seguramente una de esas es más activa, ¿no? Pero nosotros tenemos que determinar. Entonces, preguntas como esas son las que tenemos que responder. Igual si vamos a escalas más pequeñas de las ciudades, ¿no? En las ciudades hay todavía muchas fallas que hay que mapear. Y además, no solo eso, porque una cosa es mapear las fallas y otra cosa es saber si son fallas capaces, es decir, son fallas que pueden tener actividad, ¿cierto? Porque no necesariamente todas las fallas que mapeemos van a ser activas, ¿no? Entonces, eso es también otro, que a veces he visto publicaciones, ¿no? Que determinada ciudad está surcada de fallas. Sí, obviamente es así, ¿no? Sobre todo las ciudades que están acá en la zona interandina. Eh, pero eso no quiere decir que todas esas fallas necesariamente vayan a ser fallas activas. Entonces, es otra pregunta. Nosotros encontramos una falla en el terreno, tenemos que saber qué tan activa es. Por eso digo, una herramienta básica, obviamente, para esto es ir a poner ahí sismómetros, geófonos, para poder saber la actividad de la falla. Como cualquier cosa, hay que saber la actividad de algo, pues para eso necesitamos, obviamente, instrumental. Como digo, lo que nosotros tenemos actualmente no es suficiente, ¿no? Es para hacer otras cosas, pero para hacer este tipo eh, de estudio, ¿no? Más detallado, pues tenemos un instrumental que tampoco es tan caro, ¿no? Pero bueno, hay que, digo, invertir en eso. Pero bueno, ese sería la siguiente etapa, ¿no? Entonces, por eso, de todas maneras, quería mencionarles esto, ¿no? Verán de dónde, pues, pueden descargar de varios sitios. Este es el sitio oficial, si ustedes quieren. Es una ley del Estado, ¿no? Y ustedes tienen, pues, nosotros apenas, como digo, nos interesamos por aquí, ¿no? Después ya van otras cosas, ¿no? El resto, pues, ya es de ingenieros civiles, ¿no? No nos va a interesar. En principio, después, bueno, si se dedican más a esto, seguramente. Pero pues deben saber que esta es la base, ¿no? Cualquier cuestión. Ah, y bueno, cierto, no les perdono. Realmente aquí esto está relacionado con algunas publicaciones del área de geociencias, ¿no? Entonces, sí, perdón, eso me faltó mostrarles, porque obviamente, pues esto viene en el periodo de retorno, 475 años. Mira, aquí está, ¿no? Dice, el mapa de la zonificación sísmica proviene del estudio del estado del peligro sísmico, de la amenaza sísmica, para un 10% de probabilidad, si bien obviamente no dice la palabra, pero se entiende que es el 10% de excedencia en 50 años. ¿Sí? Entonces, ustedes ya ven, son temas, por ejemplo, podría haberles puesto en el examen con estos datos, ¿no? 10% de probabilidad, de excedencia en 50 años. Que no, una vez más, no confundir con el periodo de retorno, ¿no? Que son 475 años. Es otra cuestión, ¿no? Entonces, obviamente, una vez más, aquí verán que ya, insisto, no les da la amenaza, ¿no? Aquí ya da directamente este valor Z que ya luego los ingenieros civiles lo meten en sus cálculos, ¿no? La aceleración del suelo, ¿verdad? Pero obviamente esto está referido a un estudio de geociencias.
y eso también valdría la pena. ¿Dónde lo nombra eso? Porque acá al final. Ah, no, pero es que aquí no está claro. Aquí se acaba la primera parte, entonces no. Pero bueno, digamos, está basado en estudios específicos de los mapas de peligro sísmico, ¿no? Que son los otros documentos. eh, Igual les digo, es más fácil ponerlo, buscarlo en el Google. Bueno, sobre esto igual se han hecho muchas tesis. Bueno, esta es una tesis, por ejemplo, de doctorado. Quería mostrarles más bien el paper. Sería este, ¿no? Sí, el último, 2018. Y eso que no lo estoy buscando, verán que no lo estoy buscando en el buscador de Scholar, ¿no? Pero digamos, si ustedes quieren ver lo último, el último estudio sobre esto está aquí, ¿no? New Seismic Hazard Model for Ecuador, abril de 2018. Selim Bubal y bueno, varias personas más del Instituto Geofísico de la Politécnica, ¿no? Bueno, de todas maneras, Selim Bubal, en la Universidad de Grenoble Alpes, es la universidad donde, bueno, yo estudié igual, entonces, digo, yo no pertenecía directamente al equipo de ellos, de amenaza sísmica, pero bueno, conocimiento, ¿no? De, más o menos hasta donde está ahorita, 2018, ¿de acuerdo? Esto como podría ser otra lectura importante, si queremos ya tener una idea más profunda de lo que es el hazard, ¿no? ¿Sí? Un hazard model. Obviamente es un modelo, una vez más, para todo el país, ¿de acuerdo? Y ahí nuestro trabajo es irlo acoplando para cada región, cada ciudad, como digo, es el trabajo que hace actualmente Ronnie Spin, entonces acoplar este modelo para la ciudad del Puyo, ¿no? Bueno, se eligió el Puyo porque, bueno, vive ahí, ¿no? Nada más, es de ahí. Había más facilidad y todo para hacer. Pero pues sí, va a ser para el Cuyo, luego habrá que ser para el Tena, para son ciudades que todavía no se han mapeado específicamente. Pero obviamente se parte de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos va a dar el punto de partida acá? Justamente los diagramas Gutenberg-Richter, el catálogo, por ejemplo. ¿Sí? Para hacer esto, obviamente se elabora el catálogo, que es que utilizamos. Esas son las bases, los puntos de partida. ¿De acuerdo? Entonces, creo que hasta ahí siempre podemos avanzar mucho más. Siempre se puede avanzar mucho más, pero bueno, no, insisto también, no es un curso específico de amenazas sísmicas, ¿no? Hay que ver los otros tipos de amenaza y eso es lo que tenemos que ver en estas clases, verán. Tenemos, estaríamos justo como en la mitad, poco más de la mitad del curso, ¿no? Entonces tendríamos la siguiente semana y una semana más. Como es una materia de menos créditos, pues obviamente menos horas, pero pues, también el, 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 la planificación un poco va en ese sentido, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes ven, estamos intercalando un poco en este caso, como son materias más aplicadas, entre lo que son los desarrollos matemáticos y un poco las aplicaciones directamente, ¿no? Entonces, en la clase de hoy, pues no vamos a ver muchos desarrollos matemáticos, ya van a ver, aunque vamos a mostrarles un poco. ¿Cierto? Mientras tanto, vamos a, porque sucede un poco en cargar hasta que se cargue ese MATLAB. Pero, por ejemplo, seguramente el día lunes volvamos otra vez al pizarrón, ¿no? Bueno, en este caso, pues verán que estoy en la universidad, porque me gustaría igual hacer aquí estas últimas clases que esperamos, aunque no sé, después, digamos, las que nos van a hacer semipresenciales, cómo las vamos a resolver.
Todavía no hemos pensado en eso, sinceramente, todavía no. Claro, cómo. Porque habrá profesores que tengan todas sus clases virtuales, pues obviamente eso, van a seguir en su trabajo o en teletrabajo, ¿no? Pero en mi caso yo voy a tener 2 cursos presenciales y uno semipresencial. Entonces eso de estar regresando a la casa a dar el curso semipresencial, porque aquí no puedo poner un pizarrón, pues complicado, ¿no? Entonces igual, como digo, tampoco es que la solución es poner el pizarrón ahí, porque hay que acercarse, escribir. Bueno, ya lo resolveremos, pues no hay problema. Más bien la cuestión es que ustedes ya estén eh, claros sobre cómo vamos a trabajar el siguiente semestre, ¿de acuerdo? Entonces, para el siguiente tema, una vez más, en este caso quiero comenzar por un video. El siguiente tema sería la amenaza volcánica, ¿de acuerdo? Entonces, igual que ustedes tienen una materia que es vulcanología específica. Eh, Recuerden que en geodinámica terminamos de ver algo hasta la formación ¿recuerdan? De las intrusiones magmáticas, ¿de acuerdo? Entonces, bien, vamos a pasar de ahí, vamos a ver esta parte de amenaza volcánica y luego pues habrá otros temas específicos en vulcanología, ¿no? Sobre la parte de volcanes. Estamos tomando partes del curso de vulcanología. Entonces, el curso de vulcanología existe específicamente para cuestiones más precisas. En este punto vamos a ver algo muy específico que sería cómo nosotros representamos la amenaza volcánica, ¿no? Y más que eso, porque eso también lo van a ver en el curso de tecnología. Entonces, por eso les digo, ahorita la idea no es superponer nuestro curso al que verán después. No sé si algunos lo están viendo ahorita, aunque puede ser que algunos lo estén viendo, ¿no? Con Guaira. Nosotros vamos a ver un punto muy preciso, por eso, que sería la sismología, sí, la sismología volcánica, y cómo esta herramienta precisamente me ayuda a eh, evaluar la amenaza sísmica y en el caso de los volcanes mucho más, porque en los volcanes puede ir un paso más allá todavía. ¿Eh? En el caso de los terremotos, bueno, puedo dar una amenaza, un cálculo probabilístico, una inferencia estadística, pero en el caso de los volcanes yo puedo verdaderamente llegar a una predicción, ¿de acuerdo? Entonces, verán las dos palabras, ¿no? Entre el pronóstico, o sea, lo que es el forecasting en inglés, ¿no? El forecasting, que es el pronóstico, y la predicción propiamente. Para ir a un caso claro, ¿no? Yo puedo, por ejemplo, en las ciencias atmosféricas, yo puedo pronosticar el clima, ¿no? Pero, por ejemplo, la técnica del conocimiento actual permite predecir la llegada de huracanes. ¿Por qué? Porque es un fenómeno ya muy conocido, muy estudiado, se puede ver toda su dinámica. Entonces, bueno, que nosotros no tenemos ese fenómeno, pero para algo bastante obvio, ¿no? En los países que sí tienen este fenómeno, pues se predice, ¿no? Dice, tal día va a llegar tal huracán, porque se conoce bastante su dinámica, ¿no? Entonces, es algo parecido. Se puede hacer un pronóstico de la actividad volcánica, pero en la actualidad, y eso es interesante, también se puede llegar a una predicción. Vamos a ver un poco qué tanto es aplicable eso, porque tampoco es que siempre se puede aplicar. Entonces, para eso, yo les quería mostrar, empezar desde un video. Siempre hay materiales que podemos utilizar. Ahora, obviamente, yo sé que este video está bueno, les muestro desde aquí, ¿no? Para que vamos a mostrar otra vez la pantalla. Ahora, yo de hecho, yo sé que en estos videos, no sé, a veces, hay que confirmar, yo sé que a veces el sonido sí les llega, pero por si acaso, ese sonido no se suele grabar en el video, ¿no? Eso es algo que he visto cuando grabamos la clase y yo les presento un video. Lo que yo hablo, obviamente sí, ¿no? Pero el sonido del video no se graba. Bueno, de todas maneras, ya saben que estos videos pueden ir acá al YouTube, ¿sí?
verán, o sea, igual yo les voy a poner estos links ahí en el Moodle, ¿no? Son materiales. Pero de todas maneras, hay que ver dónde sale esta información. Entonces pueden poner así, Volcano, Seismicity, IRIS. Entonces recuerden, este IRIS es la institución, tiene algunos materiales. Y bueno, va a tener este resultado, ¿no? Sismicidad volcánica en estratovolcanes, inactivos, sismicidad volcánica. Ahora, bueno, dice está en español, esa es la idea, ¿no? Porque en inglés vamos a encontrar muchos materiales. Vamos a ver si esto está en español, obviamente. Sí, entonces, este ya está totalmente en español, este video, ¿de acuerdo? Entonces, la idea sería, obviamente, voy a mostrar, pero también pues hay que hacer algunos comentarios, ¿no? Entonces, verán, ¿no? Esa es la primera idea clara, ¿no? Dice, este es un modelo, como todos los modelos, eh, sirve para una gran mayoría de volcanes, de estratovolcanes, que son la mayor parte de volcanes que nosotros tenemos, pero no quiere decir que todos los volcanes exactamente sigan este proceso, ¿no? Entonces, lo primero que vemos aquí es que podemos ver la diferencia entre una zona plástica de la corteza, que se deforma, y una zona frágil, ¿no? Que es la que se va a romper. Ahora, entonces, dirán, pero esta zona plástica es la astenosfera. No, es otra zona plástica. La astenosfera también es plástica, ¿no? Pero esa es una mucho más profunda. Ahora, ¿por qué es plástico si está totalmente en la parte de la litosfera? Porque precisamente aquí ha habido ya una intrusión magmática que ha cambiado las características de las rocas de la corteza de una zona dúctil, que generalmente debería ser, a una zona plástica. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, eso ya está dado por esta intrusión que originalmente estaba ahí. Nosotros vimos de dónde serían estas intrusiones por la fusión parcial. Entonces, ¿no? Estamos hablando de que esta actividad, como dice, eh, es en meses y horas previas a la erupción, lo cual quiere decir que me permite hacer un pronóstico, ¿no? Entonces, verán, ¿no? Esta parte terminamos en geodinámica, ¿no es cierto? Viendo el proceso de fusión parcial. Esto tienen que acordarse bien y estar muy claros de dónde sale el magma, ¿no? Entonces, hay una subducción. Pues recuerden que esto necesita cierto ángulo, llegar a cierta profundidad, para que se libere el agua contenida en las rocas, ¿no? Y eso ocasiona una fusión parcial de las rocas del mar. Entonces, obviamente, va a ocasionar una fusión y eso, como es un líquido de menor densidad, va a empezar a subir. Bueno, ahora, otra cosa que es importante, esto va a subir, pero ¿por dónde va a salir? Aquí siempre hay a veces un poco el conflicto, ¿no? Entre qué es primero la falla o el volcán. Generalmente hay ya una falla previa, ¿no? Hay un proceso de fallamiento acá en la corteza y es por ahí donde va a ir el magma, ¿no? Generalmente no es el magma el que abre la falla, ¿no? A menos que sea otro tipo de magmatismo, pero estamos hablando de que comúnmente tenemos en las cordilleras ecuatorianas, ¿no? En los estratovolcanes. Ah, bueno, verán que estamos igual hablando de los estratovolcanes, entonces ustedes verán que hay otros tipos de volcanes. Bueno, eso es parte de lo que avanzarán en su estudio en la materia de volcanología. Aquí no nos vamos a detener a ver los diversos tipos que estamos viendo, son los volcanes que tenemos ahí en la Sierra Ecuatoriana, ¿cierto? Entonces, este modelo para los volcanes de Galápagos obviamente no funciona, ¿no? Y no necesariamente para todos los de la Sierra, ¿no? La mayor parte. Ya, entonces verán que ahí está utilizando la palabra producen terremotos, ¿no? O sea, verán que como es una traducción literal del video en inglés, originalmente el video estaba en inglés,
habíamos dicho que ahí se utiliza earthquakes. No quiere decir que va a dar un terremoto de magnitud 7 ni 8, ¿no? Terremotos, un sismo, nada más. Vamos a hablar de terremotos, pero no vamos a relacionar eso que una erupción va a tener magnitudes, sí, siempre va a estar acompañada de sismos. ¿Hasta cuánto puede ser la magnitud? Bueno, depende, porque igual puede haber fallas que se pueden activar por todo esto. Pero generalmente no tenemos una relación directa, ¿no? O sea, terremoto, volcán. Se han buscado relaciones. O sea, un gran terremoto puede activar un volcán, o el volcán a su vez puede activar el terremoto. Bueno, pero no es tan evidente eso, ¿no? O sea, entonces, cuando hablamos de terremotos aquí hablamos de sismos, ¿de acuerdo? Entonces, vean, ¿no? Este es un poco el modelo que tenemos actualmente de cómo están los volcanes. ¿De acuerdo? Ustedes ven, aquí hay el manto y la corteza, ¿cierto? Esta sería la discontinuidad de Mohorovich, ¿de acuerdo? Entre el manto y la corteza, entre el manto superior y la corteza inferior. Ahí se va a acumular el magma, en su cámara magmática principal. Entonces, generalmente estas cámaras, o al menos de lo que tenemos en otras imágenes de tomografía sísmica, son bastante grandes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los volcanes ecuatorianos, son cámaras que cubren, pues, básicamente todas las cordilleras, ¿no? Toda la extensión de las cadenas volcánicas. Entonces, estos no son cámaras específicas del volcán, bueno, pero se forman. Otro caso, por ejemplo, una tesis que ha hecho unos compañeros aquí, es Anderson Guamán, por ejemplo, estudió precisamente la cámara magmática del volcán Sumaco, ¿no? Pero esta, la principal. Acá hay otra, obviamente, que es la superior. Esta a veces se activa, esta, digamos, se activa solamente cuando hay la erupción. ¿De acuerdo? Entonces, verán, ¿no? Estos dos reservorios. Entonces, esto es lo que se tiene claramente de la estructura de los volcanes. ¿De acuerdo? Entonces, una cámara principal situada entre la frontera entre el manto y la corteza. Y una cámara superior, que ya es específica del volcán. ¿De acuerdo? Entonces eso hay que entender para ver cómo vamos a poder hacer la predicción. Si no, pues... Más arriba, ustedes pueden ver, ahí la otra zona, ¿no? La zona hidrotermal, donde están básicamente agua, donde todavía podemos encontrar agua en estado líquido. Pues, la diferencia, ¿no? El agua en estado de microporos que se encuentran en todas las rocas, de toda la corteza. Acá esta zona hidrotermal es porque el agua está en estado líquido. Entonces ustedes ven un poco la profundidad, ¿no? Estar a 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3 kilómetros. Todavía podemos encontrar agua. Porque a veces decimos agua, pero bueno, nos referimos al agua de los microporos de las rocas, ¿cierto? Entonces, quizá después vamos a ver un poco, como decía el caso, cómo se ve esto en los volcanes ecuatorianos. Terminemos mejor primero de ver todo este proceso, ¿de acuerdo? Aunque, como dice aquí, ¿no? Verán que no está a escala esto, ¿no? Obviamente, bueno, o sea, que la escala es así, este no es más profundo. Entonces, bueno, ¿no? Aquí viene la parte interesante de esto. Entonces, estos sismos volcánicos, obviamente no siempre se los pudo detectar, es algo que comenzó a partir de los años 80. ¿No? Y uno de los volcanes donde se comenzó el estudio de esto fue una famosa erupción, que siempre pueden ver ahí en los documentales, que es la erupción del volcán Santa Elena. Entonces, estos son los diversos tipos de sismos que tiene un volcán, ¿no? Los LF, obviamente, todo esto viene del inglés, ¿no? Low frequency, baja frecuencia. Luego tienen los volcanotectónicos de alta frecuencia. Y acá tienen otros, ¿sí? También que son de baja frecuencia, pero no tan baja como los de acá. Entonces, todos estos son signos que nos va a ir dando el volcán, ¿no? Para eh, poder predecirle. Entonces, si bien comienza con el movimiento del magma, del líquido acá. Ahora, bueno, la pregunta sería entonces, ¿cómo, por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué comienza la erupción aquí?
Bueno, eso actualmente todavía no lo sabemos, ¿no? Porque algunos volcanes están, de repente empieza otra vez actividad. Igual hay varias hipótesis ahí, pero son muy variadas, ¿no? Puede ser un terremoto, efectos de marea, o sea, acción gravitacional. No hay una respuesta exacta, ¿no? ¿Por qué vuelve a entrar en actividad un volcán? Bueno, pero lo que sabemos es que una vez que comienza, pues empieza a registrar estos sismos. Entonces, miren, ¿no? Acá empieza esta actividad, la actividad volcano-tectónica. Entonces, va llegado el fluido acá. ¿Sí? Entonces, verán este tipo de eventos de baja frecuencia, ¿no? Igual, ¿por qué se producen? Son rupturas, generalmente hemos visto en nuestro modelo de terremoto, de sismo, que bueno, es una ruptura, y eso genera un sismo. Sí, son como los que están acá arriba, los volcanos tectónicos. Fallas, por ejemplo, acá, ¿se ven? En las fallas en el volcán, como empieza a moverse la corteza, pues se activan, empiezan estos volcanos tectónicos. Son sismos comunes como el resto de fallas, ¿no? Movimiento, ruptura de sólidos. Pero en cambio estos de acá, los de alta frecuencia, su mecanismo es más complicado, ¿no? Su mecanismo es más complicado, no son simplemente fallas, ¿no? Y bueno, a eso vamos a ver justamente cuál es el modelo, pero podrán ver que está precisamente relacionado con el hecho de que un fluido empieza a subir. Entonces, ¿no? Aquí empieza estas otras tipos de actividades. Otra vez, estos sismos de baja frecuencia, que son características del volcán. Y luego estos híbridos, que es una mezcla entre estos dos, entre los de baja frecuencia, los LF y los volcanotectónicos. Es un híbrido. ¿Sí? Bueno, pues aquí ustedes pueden ver ya varios nombres que se acuerdan de, de geodinámica, ¿no? ¿Sí? Zona plástica, la presión litostática de poros, ¿se acuerdan? Términos que utilizamos, bueno, es aquí mismo, ¿no? Es lo utilizamos para los terremotos, pero acá. Lo nuevo de aquí sería, por ejemplo, esto, ¿no? Estos depósitos de fluido hipersalino. Esto es algo específico de los. Son esta especie de forma de lentes, de lentejas, que se han ido acumulando aquí, ¿no? Es agua, básicamente, ya es agua, pero con una gran cantidad de sales disueltas. Bueno, y luego en la zona, claro, en la zona frágil, pues ya todos los acuíferos, el agua propiamente, ¿no? Bueno, otra cuestión aquí, verán, todo esto que va mencionando aquí, ¿cómo sabemos? La primera pregunta aquí, verán, que esto, obviamente aquí, geología directa es medio difícil de hacer, ¿no? Verán la profundidad a la que estamos hablando. Bueno, básicamente todo esto es estudios geofísicos, ¿no? Donde la herramienta sísmica es la principal. Es lo que nos permite determinar esto, que hay estas cámaras, que hay todas estas estructuras. Bueno, son observaciones geofísicas, ¿de acuerdo? No tenemos, digamos, geología directa ahí, ¿no? No podemos ir y sacar muestras específicamente. ¿Ya? Pero son observaciones geofísicas, ¿no?
Entonces, ven, aquí ya viene otro tipo de volcanos tectónicos, ¿no? Si ya son en estas fallas más profundas, ¿sí? Aquí empieza a romperse toda esta cantidad y empiezan a aparecer estos volcanos tectónicos. Entonces, igual, verán cómo sabemos esto, ¿no? Porque obviamente aquí estos sismos se pueden relocalizar, se localizan y sabemos a la profundidad dónde se encuentran, entonces nos dan una imagen de dónde está pasando todo esto, ¿no? Ya, entonces miren, aquí viene otra vez. Acaba de romperse esta zona frágil. Los acuíferos se ponen en contacto con la zona caliente y obviamente eso genera mucho vapor de agua. Y aquí otra vez aparecen otros baja frecuencia, ¿sí? Que dan diferentes. Verán que hay varios baja frecuencias, ¿no? Los primeros, los que dan la primera alerta abajo. Y ahora vienen estos de acá, ¿sí? Que son ya generados directamente por vapor, ¿sí? Por el vapor que sale y va subiendo, ¿no? Claro, exactamente el mecanismo, y vamos a tratar de explicar un poco, pero verán, ¿no? Estos tipos de sismos son diferentes a los sismos habituales de fractura, porque aquí tienen un fluido que está involucrado, ¿de acuerdo? Entonces, todos estos signos que vamos viendo, pues nos van diciendo, pues mira, y ahí viene una erupción, ¿no? Ahora, exactamente esto cuánto puede durar, puede ser semanas o días, ¿no? En algunos casos. En algunos casos muy específicos se ha visto que sucede en pocas horas, pero generalmente hay semanas y días de este tipo de actividad, ¿de acuerdo? Ya, entonces miren aquí, ¿no? Aquí empieza lo que se conoce ya como una erupción frática, actividad freática. Empezamos a ver, básicamente, vapor de agua que empieza a salir ya por el cráter. Pues obviamente antes cuando no teníamos ninguna de estas herramientas, pues es cuando veía uno el vapor aquí que ya va, el volcán está erupcionando, ¿no? Porque todas estas rupturas, estos pequeños, son muy pequeñas estos sismos, ¿no? No es que van a generar actividad muy grande. Y además se pueden confundir con la actividad normal, ¿de acuerdo? Entonces, esta actividad es actividad freática que se conoce, ¿no? Sismos freáticos. Ya, entonces miren, en este caso mismo, estas explosiones freáticas ya pueden tener amenaza, ¿no? Porque puede producirse salidas de fluidos de este tipo, como dice aquí, de tipo artesiano. Y eso, pues, si está el volcán sobre todo cubierto de glaciar, puede producir fusión y también lajares, ¿no? Entonces, verán que igual, otra cosa que hay que tener en cuenta en las erupciones es que generalmente, la primera idea es que una erupción lo que lanza es ceniza. No, lo que lanza, principalmente la erupción es agua, ¿no? Ya van a ver, el magma sale mucho después. Lo que más sale en una erupción es agua. Entonces, toda esa agua es la que va a salir por los flancos del volcán y va a ocasionar la amenaza de lajares en toda su zona de acá. Entonces, desde aquí, obviamente, ya hay una alerta, ¿no? Pero ya vimos, empieza acá. De todas maneras, la destrucción de los glaciares y los lajares
generalmente son pequeños todavía en este momento de la erupción. No hay por más agua que salga, no va a destruir tanto. Ya, entonces verán, llegamos al momento, digamos, trascendental de esto, porque aunque veamos esto, ¿sí? Hasta ahí puede pararse la erupción. El caso más claro, ustedes para eso ya tienen la memoria histórica de lo que pasó hace pocos años, en 2015 apenas 6 años. Eh, Porque bueno, si les hablo más anteriormente de Pichincha, del Tuburao, que vamos a hablar un poco, pero del Cotopaxi, ¿no? ¿Recuerdan la actividad del Cotopaxi del 2015? Bueno, aquí se paró. Aquí se paró y no continuó con lo que vamos a ver ahorita. Hasta ahí se puede parar, ¿sí ven? Se puede parar hasta ahí, simplemente hacer actividad freática, esto se vuelve a enfriar y el volcán vuelve a su estado de reposo. Eso pasó en el Cotopaxi en el año 2015, ¿de acuerdo? No se produjo todavía esto que vamos a ver, que ya es cuando la erupción ahora sí es inevitable. Entonces se produjo una actividad, ¿sí? Freática, bajaron pequeños lajares, etcétera. Hay un tema por ahí que no está muy bien resuelto, que igual yo les he preguntado a la gente que está más, que se observó una incandescencia aquí en el cráter, lo que daba a entender de que tal vez ya había fluido magmático aquí, ¿no? Que ya llegó el fluido magmático. Pero bueno, hay otras explicaciones ahí, ¿no? En realidad nunca me han convencido totalmente y de hecho yo siempre he preguntado, no estoy investigando ahí, pero mira, hay fotos, hay gente que tomó fotos del cráter del Cotopaxi donde se ve incandescencia. ¿No? Bueno, esa incandescencia viene de algún lado, ¿no? Entonces, si solamente con el vapor se puede producir incandescencia, o sea, es lo que me explicaron, ¿no? Pero quedé un poco con la duda siempre. Creo que van a seguir haciendo más estudios. Porque la idea es que eso, ¿no? Que en el Cotopaxi en 2015 se paró aquí. Ya no siguió esto que vamos a ver. Entonces, la erupción se puede parar en cualquier punto de este proceso, ¿no? Por ejemplo, esto de actividad LF, ¿sí? De baja frecuencia, de acá, de la zona de más abajo, se observó en el Cotopaxi en el año 2000, ahí sí hay wallpapers de eso, fue el año 2005, 2004 por ahí. Pues, entonces, todo eso se observó. Y se paró ahí, ¿sí? Y luego, pues 10 años después, vino esto de acá. Entonces, ¿se puede decir que es del mismo pulso? No, seguramente, ¿no? Sí, por eso viene un pulso, deja hasta ahí, ¿no? Y después, 10 años después, ¿no? La actividad freática, que es la que observamos en el 2015. Y de ahí otra vez, calma. ¿Vale? Pero ahora sí, supongamos que hay todo este proceso. Ahora sí viene la erupción, ¿no? Cuando tenemos este tipo de señal. O sea, ¿no? Esta es una señal sumamente importante, ¿no? Es lo que nos dice exactamente, pues, ahí viene ya la erupción, prepararse, evacuar, ¿de acuerdo? El tremor. Entonces, verán, ¿no? Ahí el tremor, ahí viene ya la alerta. Digamos. Esa es la alerta que nos puede decir, ahora sí ya la erupción es inminente, el magma inminentemente va a salir por el cráter. Lo cual en el caso de los volcanes como el Cotopaxi es terrible porque ese magma va a ocasionar la fusión de los glaciares y eso va a ocasionar lahares destructivos que van a llegar hasta Puerto Napo, ¿no? Puerto Napo por allá en este caso desde la universidad. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos todas estas señales que nos van a ir diciendo cómo avanza la erupción. El tremor y ahora estos híbridos. Entonces, verán, aquí es lo importante, porque todo esto se basa en observar este cambio de sismicidad entre sismos híbridos de alta frecuencia a sismos de baja frecuencia. Por lo tanto, tú ustedes ven la palabra frecuencia, frecuencia, frecuencia. Lo importante aquí es no solo localizar los sismos, sino también determinar su frecuencia.
algo que generalmente en los sismos, en los terremotos, no nos interesa demasiado, pues en este caso de los volcánicos sí. Por eso el análisis de la frecuencia de estos sismos es fundamental para estudiar esto, ¿no? Entonces, miren, ¿no? Tenemos esto, ¿no? El tremor armónico. ¿Qué quiere decir ahí? Que este tremor, esta señal continua, como dice ahí días de antes, ya es inminente, pero ya nos dan unas señales. Esto es armónico. ¿Esto qué quiere decir? Que ya la frecuencia es un valor exacto, ¿de acuerdo? Ya no es una mezcla de frecuencias ahí, todo, sino que ya es un valor exacto, ¿no? Tenemos otro tipo de señal, que es el tremor armónico. Bueno, acá no sé, aquí la ha traducido, por eso a veces, por siempre ver el idioma original. Acá la ha traducido como terremotos latentes. En el original en inglés está drum beat, es decir, golpe de tambor, un drum beat. Bueno, aquí la han traducido así, ¿no? Por eso tal vez interesante a veces siempre ver el idioma original, pero bueno. Entonces, verán, esto es lo que se observa básicamente ya en volcanes en plena actividad, ¿no? Cuando ha habido erupciones, cuando hay erupciones que son muy comunes en el Reventador, por ejemplo, o en el Sangay. Aunque el Sangay es mucho menos monitoreado, ¿no? Tiene menos estaciones. El Reventador sí, porque pues, ahí está el oleoducto, está la represa, la carretera, está todo muy cerca. En cambio, Sangay sigue estando un poco eh, alejado, ¿no? Pero son los, digamos, los dos volcanes que tenemos con este tipo de actividad en este momento. Obviamente, vean, ahí se produce emisión de cenizas, pero eso pues ya es algo pues, extra, ¿no? A lo que podemos monitorear. Ya al momento que sale la ceniza, pues bueno, ya la erupción se produjo. Bueno, entonces ese es el video, ¿verdad? Digo, estas instituciones, ¿no? El Geological Survey de los Estados Unidos, la National Science Foundation, ¿eh? La IRIS. Por cierto, ahora que hablo un poco de la inversión de los BRAC, que todas estas son instituciones, ¿no? Estatales, por si acaso, ¿no? Pero, de los contribuyentes estadounidenses para hacer este tipo de estudios. Eh, por si acaso, también está el video en el idioma original, ¿no? Si lo quieren ver, con subtítulos, ¿no? Solamente quería mostrarles esta parte. ¿Sí ven, no? Decían, aquí le llama el drum beat, golpe de tambor. No me pareció tan adecuada esa traducción. Bueno, el resto de la traducción me parece bien. Igual acá tienen subtítulos. Si quieren tener esta imagen, ¿no? Generalizada de la actividad sísmica de los volcanes, ¿de acuerdo? Entonces, insisto, la idea de esto es que eh, yo puedo predecir, ¿sí? Me dan todas estas señales. Ahora, siempre se puede predecir, siempre es necesario hacer una predicción. No, no, porque, por ejemplo, en el caso del reventador, ustedes ven, ¿no? Está en actividad, hacer unas erupciones. Bueno, hay un monitoreo, pero no necesariamente necesitamos la predicción. Quizá cuando hay una actividad mucho más importante, como la que hubo ahí, no sé, ustedes seguramente ahí sí estaban muy pequeños, ¿no? El año 2003 o 2002, 2002 fue una erupción del reventador, la ceniza llegó hasta Quito. Sí, ese tipo de actividades sí tal vez se necesiten predecir, ¿de acuerdo? Para alertar, porque por ejemplo, imagínense toda esa ceniza que llegó a Quito, pues, colapsó la ciudad, seguramente ustedes eran muy pequeños todavía en eso, ¿no?
todavía algo se acuerden algunos. En el caso del Shanghái, igual, ¿no? O sea, hace falta predecir. Bueno, ahí una vez más, esa ceniza que sale podría ser interesante predecir, hacer todo este proceso de predicción, pero obviamente para eso hay que, una vez más, hay que ir a poner estaciones cerca del volcán. En el caso del Shanghái es difícil porque es bastante retirado. Pero en el caso de los volcanes de la Sierra Central, como el Cotopaxi, el más peligroso de todos, el que mayor peligro presenta, pues sí hay una red muy densa de estaciones que tratan de hacer este monitoreo. De todas maneras, y tal como lo dijo el geofísico en la última actividad que tuvo el geofísico en el año 2015, eh, no van a hacer predicciones. No es que no les interesen, simplemente se hace una evaluación, se dice, miren, vamos a hacer una predicción de esta actividad. Bueno, hacemos la predicción y le decimos, mire, la erupción va a producirse de aquí a 2 horas. ¿Cuál es el principal sistema afectado ahí en el caso del Cotopaxi? La ciudad de Quito, por los valles, ¿no? Por los valles de los Chillos. Si hacemos esa predicción, pues simplemente la gente lo que va a hacer es salir de sus trabajos, si están en sus trabajos, e ir a ver a sus hijos que están en casas y colapsarán todo el tráfico. Y puede ser que haya la erupción, salga el magma, pero que no ocasione lajares que afecten a los valles. Entonces ahí hay otra decisión. Entonces la decisión dice, no, lo que vamos a hacer es poner detectores de lajares y solamente cuando veamos los lajares, eso sí vamos a dar la alerta y esa será la alerta y ahí sí obviamente será una alerta importante, por ejemplo, en la ciudad de Quito, ¿no? O sea, restringir movilidad. Porque, como les digo, el problema ahí es que Quito creció hacia estos valles que son afectados en el caso de la erupción. Igual será una alerta para, por ejemplo, el caso de acá, ¿no? Puerto Napo, donde estamos. Viene el, el, el lajar por el río Chalupas, ¿no? El de Rey Yacu, el Hatun Yacu, del Hatun Yacu, pues hasta el río Napo, ¿no? Hasta Puerto Napo. Entonces, eso, obviamente, como les digo, eso ya es otra decisión. ¿Cierto? No es necesariamente que siempre haya que hacer esta predicción. Pero, desde bien, se puede hacer, obviamente se necesitan ciertas herramientas y de todas maneras, si bien no la vamos a hacer directamente, nosotros en nuestro estudio pues estamos en obligación de conocer al menos esas herramientas básicas, ¿de acuerdo? Entonces, pasamos a continuación, obviamente, después de esta primera visión bastante gráfica, porque es muy interesante estos materiales, ¿no? En lugar de estar uno dibujando y no, producir estos videos es mejor utilizarlos, ¿no? Porque, por ese caso, son videos un poco de divulgación, pero a su vez tienen un fundamento científico, ¿no? No son cualquier sitio, ¿no? Que se dedica a hacer estos videos. ¿De acuerdo? Entonces, voy a mostrar un caso, digamos, un poco más cercano. O sea, más cercano para mí, ¿no? Me tocó estudiar en algún momento esto, aunque actualmente ya no es mi tema fundamental de investigación, pero vale la pena mostrarles, ¿no es cierto?, algunos detalles. Por ejemplo, les decía, primero veamos la parte del volcán Sumaco. Vamos a algo del volcán Sumaco. Como todavía les estoy presentando la pantalla, déjenme ver, borrador. Entonces, esta es la tesis de su compañero Anderson Guamán. A ver, ¿es este?
pero no, de una vez veamos, perdón. Vamos a ver de una vez. En formato. En el formato paper ya directamente, ¿no? No vamos a leer toda la tesis. Simplemente entender un poco las figuras más bien. Entonces, si ven, ¿no? Aquí este es un poco el mapa de donde estamos ahorita. El sumaco, entonces, hacer unos 2 cortes de tomografía. Este primero en dirección del reventador, que justo pasa por estos volcanes, ¿no? Los volcanes de acá, del cinturón subandino oriental. El reventador, el pan de azúcar, bueno, el Yanaurco está un poquito hacia acá. Pero ustedes ven cómo forma, ¿no? Como una línea. Y acá está la antisana para diferenciar, ¿no? Este otro corte de acá. Entonces, si hacemos la tomografía, los cortes de tomografía, entre la antisana y el sumaco, ¿no? Esta es la variación de P, pero bueno, eso no nos interesa ahorita. Nos interesa esto de acá. ¿Sí? Ustedes ven que toda esta zona de este parámetro, que es el BP sobre BS, muy alto, justo debajo del sumaco, ¿no? Pues esto es lo que constituiría la cámara magmática principal del volcán. Y no solo del volcán, sino en realidad, existe el otro corte aquí, el corte, miren, entonces acá está, ¿no? En cambio este es el corte norte-sur que pasa por debajo de los volcanes. Entonces vemos que esta cámara muy grande, verán la distancia, ¿no? En kilómetros, más o menos de unos 40, 50 kilómetros de longitud, ¿sí? Está totalmente debajo de estos volcanes, del Sumaco, del Yanaurco, del Pan de Azúcar. Y del Reventador ya es como que está, a pesar de que tiene mucha actividad, todos esos puntitos azules son los sismos, ¿no? Pero sismos históricos que ha habido. Entonces, básicamente esta cámara específica está debajo de los 3 volcanes y esta de acá, pues, parece que tiene una actividad eh, diferenciada, ¿no? De esta cámara magmática principal que está debajo del Sumaco. Entonces, por ejemplo, es la tesis de Anderson, ¿no? Haber visto esta cámara. Aquí está visto de este a oeste, aquí está la antisana, entonces pueden ver justamente que esta cámara, este valor alto de BP sobre BS, está justo debajo del sumaco, ¿no? Y acá ustedes pueden ver debajo de la antisana, es la otra cordillera, ¿no? Entonces, el tamaño de estas cámaras, Ahora, no a pesar que todo esto es líquido, ¿no? O sea, es que todo esto es líquido, no, o sea, hay rocas en diversos estados, habrá partes líquidas, obviamente, no a pesar que es un reservorio enorme, así ovalado, ¿no? Pues, esto es una visión así macro, ¿no? O sea, seguramente aquí lo que hay es una cantidad enorme de grietas que están rellenas de fluido, mucho sí de fluido, de magma, ¿no? Están a esta profundidad. Bueno, entonces es más o menos como se ve, les muestro en el caso del sumaco, ¿no? Y en el caso ya de los volcanes, en los volcanes de una vez, vamos a ver el otro paper que hay tus compañeros, ¿no? El de Christopher Paredes, por ejemplo. Eh, y bueno, aquí como tenemos tantas versiones, como siempre vamos a bajarlo del internet, porque este sí está publicado, ¿no? El de Anderson, pues todavía lo están, sí, no hay una respuesta todavía de la publicación. Perdón, este no es. Por ejemplo, en el caso de Christopher Paredes, él hizo algo parecido, pero para la caldera de Chalupas, ¿no? Si está aquí. No, una de las varias versiones de revisión. No, o sea, la versión final la pueden descargar de internet, ¿no? Yo lo que quiero mostrarles aquí son los gráficos nada más. Entonces, si ven, ¿no? En el caso de un volcán como el Chalupas, que es un volcán enfriado, en realidad, no es un supervolcán, como se pensaba,
¿Ven? Todo esto tiene un muy bajo valor de BP sobre BC, ¿no? Todo esto, si fuese un supervolcán, veríamos un color rojo aquí debajo del Chalupas. Este es el Quilindaña, ¿no? El cono que está en el centro de la caldera. Y en cambio, si nos vamos hacia el Cotopaxi, que es lo que está al lado, obviamente como está al lado, pues podemos ver, vemos que toda esta, aquí tenemos un alto valor de BP sobre BS que está debajo del Cotopaxi. La intrusión magmática está debajo del Cotopaxi y en realidad la caldera del Chalupas, ustedes pueden ver, es muy bajo valor de BPBS. Fue una intrusión que existió ahí antes, pero bueno, está solidificada. Ya la actividad principal sale por acá. Ahora, eso tampoco quiere decir que el Cotopaxi sea un supervolcán, ¿no? El Cotopaxi es un remanente de una actividad mucho más importante que se desarrolló aquí anteriormente en la caldera de Chalupas, pero ya no es ese tipo de actividad, ¿de acuerdo? Pues verán que todo esto lo podemos ver precisamente a través de la tomografía sísmica, ¿no? Esa es la idea de estas herramientas. Entonces, para mostrarles un poco cómo es esto de las cámaras, ¿no? Entonces, sería la actividad. Ahora, esto ya sería un poco la cámara magmática principal del Cotopaxi. Nosotros no vamos más allá porque en Cotopaxi hay mucha gente estudiando eso. Simplemente lo describimos porque, bueno, teníamos que estudiar el Chalupas. Ahora, porque estudiamos de Chalupas, porque, bueno, es la Reserva Colonso Chalupas, ¿no? O sea, parte de los temas de interés de la universidad. Ahora, yo sé que está en la región sierra, pero bueno, es parte de los temas de interés. Entonces, por eso escogimos estudiar de Chalupas. Ahora, ahí vemos el Cotopaxi, también hay que hablar, ¿no? No es que podemos cortar por aquí y decir, no voy a hablar, ¿no? O sea, hay que mencionar que la actividad se ve por acá, ¿de acuerdo? Y que acá en el Chalupas, pues, no hay nada, ¿no? O sea, no hay nada más que la actividad normal, pequeña freática, quebrada, porque obviamente aquí hay actividad freática todavía que se piensa se puede utilizar para geotermia, por ejemplo, pero no al nivel de un supervolcán, ¿no? Que se esperaría, como les digo, que todo esto que esté en azul aquí estuviese en rojo, ¿no? O sea, si fuese un supervolcán, todo esto sería... Y además todo este concepto de supervolcanes, pues ya como que ha caído un poco en desuso, ¿no? Hay muchos papers muy nuevos acerca de, por ejemplo, el Yellowstone, que es el volcán, supervolcán más famoso que de haber visto por ahí en sus programas de catástrofes. Sí, o sea, hay algo de verdad en ese tipo de actividad, ¿no? Se puede decir que no haya habido una actividad de ese tipo aquí en Chalupas, ¿no? En la caldera. Pero no es algo que sea recurrente, ¿no? O sea, totalmente ya no hay esa actividad. ¿De acuerdo? Entonces, eso respecto a lo que sus compañeros han ido ya trabajando, ¿no? ¿Qué más? Respecto a cómo se ven a nivel estas cámaras, a nivel de las cordilleras, ¿ya? Porque esto, como les digo, sería ya... Ahora, bueno, vale la pena. Esto lo podemos ver con tanto detalle en el Cotopaxi porque aquí está lleno de estaciones, ¿no? ¿Sí? Hay muchas estaciones, como les digo, es el volcán que mayor amenaza. Entonces, como siempre, ¿no? Si hay muchas estaciones, muchos datos, pues se puede tener mucho más detalle. Bueno, aquí no está todavía señaladas las estaciones, ¿no? Este era uno de los borradores del paper, ¿no? Luego pusieron las estaciones. Bueno, entonces no hace falta, no vamos a buscar tanto eso. ¿Cómo se ve a nivel de las cámaras ya de todas las cordilleras, ¿no? Entonces eso lo podemos ver en este otro paper. Son los resultados generales de la tomografía sísmica, ¿no? Eh, entonces, este es el último paper que yo he publicado. ¿De acuerdo? Creo que es el tercero que he publicado. No, cuarto. Con la afiliación de ICAM. Entonces, obviamente son los resultados a nivel de todo el país, ¿no? de la tomografía. ¿Cómo se ven esas cámaras magmáticas? Bueno, está aquí. Vemos algunas cuestiones muy interesantes sobre el SLAP, no vamos a hablar porque tampoco es la cuestión de hablar sobre el paper. Pero bueno, aquí está esto de las cámaras magmáticas, entonces voy a mostrar. Pues miren, acá está, ¿no? Entonces aquí está la cordillera occidental, un corte norte-sur debajo de la cordillera occidental. Vemos los diversos volcanes, Cotacachi, Pichincha, bueno, aquí he puesto los principales. Entonces, si ven, acá está
esta línea, este color, esta transición verde-azul es el Moho, la discontinuidad de Mohorovic. Y justo debajo del Moho, en esta otra figura, vemos estas grandes acumulaciones de magma. Es como una mega cámara que está totalmente debajo de, hacia la cordillera occidental. Obviamente, pues sí, pero ¿por qué? Si la cordillera occidental es menos activa, ¿no? Pues si ven, esto está un poco más hacia el oeste, pero lo que nos interesa aquí es ver la profundidad. ¿Sí? Estas grandes acumulaciones de alto valor de BP sobre BS. Esto lo vemos con la tomografía. ¿Vale? Si vemos la otra cordillera, ¿sí? La cordillera oriental, Tungurahua, Cotopaxi, Antisana, Cayambe, vemos que la cámara principal es más pequeña. Y vamos a ver que simplemente es porque está desplazada hacia el oeste. ¿Por qué es eso? Porque recuerden que la astilla norandina se está moviendo hacia acá. ¿Sí? Entonces, si ven, las cámaras no se mueven con la astilla, se quedan acá abajo, la astilla se mueve y obviamente las cámaras es como que se fueran hacia el occidente. Esta mega cámara, ¿de acuerdo? Pero acá todavía se ve un poco, ¿no? 70, y todo esto que está debajo de los volcanes. Pero, y esa es la diferencia, si ustedes ven, estas, ¿eh? Esto ya muy superficial, acá en cambio son enormes, ¿no? ¿Sí ven? Por ejemplo, esta debajo del Tungurahua Cotopaxi, debajo del Cotopaxi, y esta sobre todo, ¿sí? Esta, que es la que más se estudia en la actualidad. Esto está un poco entre la Antisana y el Cayambe, que hay ahí. Deberían saberlo ya por geografía al menos. Está la caldera Chacana, ¿no? ¿Sí? Esa es una actividad mucho más interesante. Como digo, yo no estudio eso, simplemente les menciono lo primero que se observa de nuestros resultados a nivel país, ¿no? Pero bueno, ustedes quieren, ¿cuál es lo más interesante aquí? Es esto, ¿no? Caldera Chacana, ahí donde están estas perturbaciones a mucha menor profundidad. Está la perturbación grande, la gran cámara, pero se observan estas, ¿ven, no? Tungurahua, debajo entre el Tungurahua y el Cotopaxi y todo esto. Pues seguramente se alimentan por acá, ¿no? Pero esta, obviamente, es bastante llamativa, ¿no? Toda esta gran perturbación entre el Antisana y el Cayambe, que es la caldera Chacana. Obviamente yo no le he señalado aquí que aquí está la caldera Chacana porque, digo, no es mi trabajo, ¿no? Sí, bueno, respetar un poco del trabajo, hay otros investigadores ahí trabajando en eso. Pues obviamente yo hablo de todo el país, lo menciono así, pero de una vez les digo, ¿no? Aquí está, aquí, la caldera Chacana entre el Cayambe y la Antisana. ¿De acuerdo? Una vez más, no quiere decir que sea exactamente ahí, pero pues muestra que más bien esas son las perturbaciones, porque ustedes ven acá en la otra, ¿se acuerdan? Miren, acá pues sí ven, inclusive todo esto, aquí no hay esas perturbaciones grandes, ¿no? Hay una acá abajo del Cotacachi, pero igual está profunda, ¿no? Toda esta zona, no es como acá, pues ven que está ya casi llega a la superficie, obviamente, dada la escala que trabajamos, pues estas son mucho más superficiales, son las que representan las cámaras superficiales, ¿no? Que acá son más grandes. Acá obviamente siempre va a haber estos otros reservorios, estos otros gradientes térmicos, ¿sí? Pero no necesariamente son tan superficiales como los de la cordillera oriental, que es mucho más activa, ¿no? Y por acá creo que tengo como estilo mapa para ver cómo se ven esas perturbaciones, para terminar de ver esto. Pues verán que este artículo salió por si acaso, pues, bueno, les hubiese, o sea, son resultados de mi tesis doctoral, ¿no? Pues ahora les muestro desde el artículo. Si no les hubiese mostrado desde la tesis, igual teníamos eso, pero ustedes ven el tiempo, ¿no? También hay que pensar. Yo terminé mi tesis, defendí en el año 2016, y si ven, ya es el 2021, ¿no? 5 años han pasado hasta llegar a la publicación. Entonces, la idea de cuánto uno puede demorarse en tener una publicación, ¿sí? O sea, no, no es... bueno, si quieren tener una publicación así a nivel del país, ¿no? Y además, como el título lo dice, ¿no? Preliminar, porque seguimos investigando, tenemos más datos, podemos mejorar mucho más esto, pero ya el preliminar en sí ya es algo importante. ¿De acuerdo? Entonces se puede publicar, pero ustedes ven el tiempo, o sea, entre mi tesis doctoral, que fueron 3 años, y el tiempo que ha pasado, son
8 años, ¿no? Desde que se comenzó verdaderamente con esto. Y bueno, yo de hecho empecé a hacer esto antes de mi tesis doctoral, entonces pueden pensar que es un trabajo de unos 10 años, que bueno, termina en una publicación, ¿sí? Y generalmente pues dice, bueno, hay que publicar más, bueno, publiquemos, hay que publicar más, pero también, o sea, 10 años de trabajo es mucho tiempo, ¿no? Ahora, no necesariamente todos los papers tienen que tener esta duración. Esto es porque pues, estamos haciendo un estudio a nivel de todo el Ecuador, ¿no? Con todos los datos. Si vamos a hacer algo más pequeño, como por ejemplo dicen nuestros compañeros, sí, pero ves, se tomaron, ¿no? Su tiempo, 6 meses, 8 meses de trabajo para tener ya su paper terminado en este caso, ¿no? Inclusive en el caso de Christopher ya publicado, en el de Anderson, bueno, lo están revisando, ¿no? O sea, está ya enviado a la revista, esperemos que tengamos una respuesta, ¿de acuerdo? Pero eso, los tiempos son esos, ¿no? Los tiempos de la ciencia son así, ¿no? O sea, ahora, obviamente, pues no a todo el mundo le convence, ¿no? Pero bueno, o sea, supongo que a ustedes que, que se decidieron por estudiar esto, pues seguramente sí les interesa, ¿no? Porque, bueno, a lo mejor de gente decir, bueno, ¿para qué tanto tiempo, tanta inversión, tanta gastadera en recursos para, ¿cuántas hojas son? 17 hojas. 16 hojas, y un paper que además ustedes ni siquiera lo pueden descargar, ¿sí? Porque una vez que uno lo publica, pues esto ya pasa a ser propiedad de la revista y si quieren leerlo después tienen que pagar por él, ¿no? Entonces, las diversas eh, paradojas de la investigación científica, ¿no? Pero bueno, yo les puedo mostrar, no hay problema, ¿no? Eh, bueno, aquí hay un resultado interesante sobre la placa de Nazca, pero pues, como digo, no les voy a hablar más bien. No sé si alcanzan a ver aquí. Este es el mapa BP sobre BS. Entonces, son cortes a diversa profundidad, a varias profundidades. Pues miren a la profundidad de de acá están las profundidades acá abajo, ¿no? Este es a 25 a 65 kilómetros. ¿Sí? Entonces, no sé si alcanzan a ver por aquí, esta es la costa, ¿no? Si ven la costa, Guayaquil, El Oro, por acá va. Y justo aquí están las cordilleras, ¿no? Y justo debajo de las cordilleras vemos esta gran perturbación de color naranja, ¿no? Que es la gran megacámara que se extiende, digamos, debajo de la parte de los volcanes activos, ¿no? Verán que la cordillera obviamente sigue para acá, ¿no? Pero debajo de esto ya no hay volcanes. Bueno, aquí está la razón, ¿no? Las cámaras magmáticas están acá arriba al norte. ¿Por qué no están acá? Bueno, ahí hay varias razones. O sea, básicamente es porque en la parte, en cambio, de acá abajo, el slab viene plano, ¿no? Plano, entonces no alcanza a ocasionar fusión parcial. Ahora, la otra cuestión es que este tipo de acumulación tan grande de una megacámara de ese tipo, que alimenta en realidad a las dos cordilleras, eh, es algo anómalo, ¿no? No es pensar que siempre se ve así, ¿no? Y esta anomalía obviamente está seguramente determinada por este otro resultado, ¿no? Que es esta ruptura en la placa de Nazca. Toda esta ruptura de acá. De eso, en realidad, más bien el artículo habla sobre eso. ¿Sí? De esta ruptura, y una ruptura en la placa de Nazca que seguramente ocasiona un magmatismo excepcional aquí, ¿no? O sea, lo que nosotros tenemos como magmatismo aquí en el Ecuador no es normal, ¿no? O sea, nosotros tenemos los tres arcos son activos, ¿no? O sea, ustedes ven, o sea, empiezan desde el Cotacachi es activo, el Cayambe es activo, el Reventador es activo. ¿Eh? Luego tienen el Pichincha es activo, el Antizán es activo, el Sumaco está en actividad todavía. ¿Sí? Obviamente no todos tienen la misma actividad en los periodos de actividad, pero entonces, ese tipo de actividad volcánica tan importante se explicaría por esta ruptura en la placa de Nazca que genera procesos magmáticos muy específicos. Pero bueno, eso ya nos aleja demasiado lo que queremos saber. Como les digo, lo que nos interesa aquí es la amenaza. Pero bueno, si ven todas estas cuestiones, también después viene la pregunta, ¿no? ¿Para qué todo esto? Nada más para publicar y para justificar el salario en la universidad, porque pues, ya saben, a uno le pagan según publica, ¿no? Entonces, eh, sí, además de para justificar el salario que uno tiene, la idea es que todo esto se va a reflejar luego en el estudio de o en la, más que en el estudio, digamos,
en la... perdón, se hizo gigantesco, por eso es, porque se cambió tanto. Simplemente le había puesto la lupa muy grande. Bueno, se refleja en eso, ¿no? Que todos estos detalles que estudiamos nosotros, al final, sirven para mejorar la amenaza, ¿no? El estudio de la amenaza, en este caso volcánica. También sísmica, pero también volcánica. Entonces, si quieren, esa es la última justificación, porque, bueno, eso de la amenaza social les interesa, ¿no? Van a las alcaldías, a los consejos provinciales, a los ministerios, la amenaza sí, eso es porque eso manda en las construcciones, ¿no? Luego que la placa de Nazca esté rota y que haya cámaras magmáticas, eso no les tiene, no les tiene mucho cuidado, pero la amenaza sísmica, la amenaza volcánica, eso sí, sí les va a interesar, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el proceso, el trabajo que tenemos hasta ahí en relación a lo que serían esta visión global de cómo funcionan este proceso de la amenaza volcánica, ¿de acuerdo? Obviamente, la idea ahí, el siguiente paso sería que debemos nosotros revisar un poco esto de las señales, ¿no? Recuerden que todo este proceso del estudio de la amenaza, perdón, casi detengo la grabación. Recuerden que este proceso del estudio de la amenaza sísmica, perdón, la amenaza volcánica, se basa en analizar estas señales que generan los volcanes. Y el análisis de esta señal obviamente viene dado por un proceso de eh, captar la señal, ¿no es cierto? Registrarla, pero a su vez tener algunos parámetros fundamentales, como son la frecuencia. Entonces, generalmente cuando nosotros llegábamos acá, esa parte del análisis frecuencial ya lo habíamos hecho, seguramente es lo que pasará el siguiente semestre en el cual tengamos esta materia de geología ambiental y de geofísica al mismo tiempo. Bueno, ustedes ya no. Uh, entonces, seguramente mucho de este estudio frecuencial lo hagamos ya dentro de la parte de geofísica, ¿no? Y acá, pues seguramente podamos eh, mejorarlo un poquito más, porque eso necesitamos ver, ¿no es cierto? Necesitamos ver la frecuencia de las señales volcánicas y para eso tenemos que saber las herramientas con las que se analizan esas señales, ¿no? Porque, digo, esa es la base de este proceso de predicción de... Ahora, lo otro obviamente son los mapas de amenaza sísmica y volcánica, ¿no es cierto? Como por ejemplo, que creo que podemos ir terminando por el día de hoy en este caso, porque si no, se hacen demasiadas diapositivas, demasiadas imágenes, que al menos cuando son ecuaciones, pues, algo se puede ir resumiendo, pero cuando son tantas imágenes y tampoco es cuestión de llenar, ¿no? Todo. Entonces, para terminar, veamos esta última, digamos, un resumen un poco, aunque no hemos terminado, ¿no? Esta parte volcánica seguiremos el lunes viendo ya el análisis. Yo pensé que íbamos a alcanzar, pero como siempre a veces ya no, para lo que nos falta 30 minutos, no va a quedar en la mitad. Entonces, mejor terminamos de ver este resumen. ¿Dónde estaba esto? Esto yo lo había puesto. Generalmente uno ya lo deja un poco ordenado para las presentaciones, pero después son tantas cosas. A ver, esto lo puse acá. Ambiental. Bueno, justo por fin apagaron el sonido porque no sé qué máquina funcionaba por ahí. No, pero estaban podando los compañeros que había una máquina que sonaba ahí. A ver. Integración curricular. Creo que lo había puesto acá. Creo que era esta. A ver. Sí, no, obviamente no vamos a ver todas estas diapositivas, pero sí algunos
algunas importantes. Por ejemplo, esta imagen. ¿Dónde está la presentación? Ah, pero primero tengo que mostrar pantalla, si no es mostrar pantalla. Listo, entonces, sí, yo creo que se puede poner. Mire, entonces, para poco resumir la parte de sísmica, antes de terminar esta parte, bueno, como digo, no hemos terminado la parte volcánica, ¿no? Vamos a seguir el día lunes. Pero como les voy a mostrar algo aquí de la parte sísmica, de la parte volcánica, también tenía esta otra imagen que me parece importante. Sí, bueno, esta obviamente no lo he elaborado yo, es la compañera investigadora Yvonne Font de la Universidad de Niza, Francia, donde ella ha puesto los principales terremotos, ¿no?, que han habido. ¿Sí? Aquí está, por ejemplo, esta estrella roja es porque es el de Pedernales, ¿no? 2016, magnitud 7.8. ¿De acuerdo? Y acá está este que decíamos que es lo que más hemos, este de magnitud 8.8, ¿no? De 1906, ¿no? En la frontera, justo en la frontera Colombia y Ecuador. Pero ustedes pueden ver este, por ejemplo, el de 1942, ¿no? Que se relaciona prácticamente a la misma actividad. Es decir, este grande de acá, luego este 42 y este de 16. ¿Sí? Pero acá tenemos muchos otros, ¿sí? Por ejemplo, estos de magnitud 7, ¿sí? Del año 98, 56. ¿Sí? Esta es la zona de Bahía de Caracas, ¿no? Otra zona con mucha actividad. ¿De acuerdo? Acá tenemos este de Ibarra, 1868, magnitud 7.2. Este es otro sistema, ¿no? Es una falla muy específica. En esta parte de acá. Y acá tenemos, digamos, el que nos interesaría, o sea, me refiero, interesaría como universidad, porque estamos aquí en la Amazonía, es la provincia de 1987, magnitud 7.1. En realidad hubo dos aquí, ¿no? O sea, fueron dos sismos juntos, los sismos separados por un intervalo muy pequeño, que está acá, ¿no? En la parte del reventador, en esta zona de fallas, ¿no? La falla de Cosanga. Y de todas maneras, ustedes ven que no necesariamente la, eh, el tamaño de la estrellita que aquí ha puesto la autora para, para la magnitud. Si ven, acá tuvimos una magnitud 7.6 en 1797. ¿Sí? Entonces, si ven que la magnitud es un poquito menor que la la de Pedernales, pero en cambio la destrucción que causó este de 1797, que no había sismómetros, pero había registro histórico, ¿no? O sea, el hecho de ser intraplaca y ser tan superficial, porque esa es la diferencia, ¿no? De muy superficial, la falla de Payatanga, eh, pues si ven la destrucción que causó en toda la zona, ¿no? O sea, y todo, inclusive toda la parte de acá hasta costa, pues fue enorme, ¿no? O sea, obviamente la ciudad más cercana a Riobamba, por ejemplo, prácticamente desapareció, ¿de acuerdo? Entonces, digo, a pesar de que podemos tener magnitudes muy altas acá, porque ustedes ven este, ¿no? 8.8, Esmeraldas, destruyó mucho, sí, obviamente causó víctimas, pero... Y eso que era 1906, ¿no? No había nadie ahí, ¿no? Pero en relación a este 7.6 de 1797, pues nada que ver. Entonces, los que están acá en la zona de intraplacas son mucho más peligrosos porque van a ser superficiales y además de eso, pues tienen una afectación más grande, ¿no? Está en la mitad del territorio. Entonces, eso también hay que tomar en cuenta. ¿Sí? No solamente la magnitud interesa aquí, interesa también cuál es la profundidad donde se produjeron. Vamos a ver. No, claro, las imágenes, ¿no? Pero como ya les mostré las de tomografía. Bueno, esto era un poco lo que les decía, ¿no? Sobre este parámetro, sobre esta imagen. Aquí vemos es algo más 3D. ¿Cómo estaría esta ruptura en la placa de Nazca, ¿no? Que va de aquí. Y pues esto pues generaría un poco una actividad anómala, ¿no? Pues va a ser una explicación bastante simple de cómo se podría producir esa ruptura. Y para terminar, nos decía también recordar esto, ¿no? O sea, a nosotros nos toca, para que somos la Universidad Amazónica, entonces siempre tener claro un poco de
¿cuáles han sido los fenómenos más importantes, en este caso sísmicos, ¿no? Los más importantes recientes de 1987, 5 de marzo, dos terremotos, ¿no? Magnitud 6.1, magnitud 6.9. Un fenómeno no muy usual, ¿no? Si ven que aquí un terremoto y luego haya habido otro. Generalmente al revés, ¿no? Hay lo que se conoce como la ley de Omori, empiezan a decaer las réplicas, pero en realidad fueron dos terremotos. En este caso, no va a ser que este era precursor de este, no. No son exactamente en la misma zona. Pero, si ven, ese es el problema de los terremotos, ¿no? En este caso, hubo uno 6.1 y después otro, verdaderamente otro, no es una réplica, no es que sea una réplica más grande este de acá, de 6.9. El autor anterior le había puesto 7.1. Entonces, si ven ahí las apreciaciones de las magnitudes a veces pueden cambiar, ¿no? Los epicentros, obviamente, en el volcán Reventador, en la zona de fallas del volcán Reventador. Y otra cosa, ¿no? Importante, ¿verdad? Que hubo casi 1.000 fallecidos, ¿dónde? Principalmente en la provincia del Napo, donde está la universidad. Y digamos, lo trágico ahí, no es más, es que no fue por caída de estructuras, ni casas que se derrumbaron, ¿no? Sino fue por, en este caso, que por deslizamientos. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque toda esa zona de materiales volcánicos, ¿sí? Todos esos materiales deslizaron, ocasionaron eh, movimientos de masa y ahí es donde murió la mayor parte de gente, ¿no? Obviamente hubieron estructuras colapsadas. Pero esta foto, bueno, que no, es interesante que no haya muchas fotos de esto, ¿no? Es una foto ahí del campamento de Baeza, ¿sí? Como el poblado se destruyó, pues toda la gente estaba viviendo en carpas. Y acá, por ejemplo, pues se alcanzan a ver, y este es el tubo del oleoducto, ¿no? Que iba por aquí recto. Y cómo bajó toda esta parte de todo esto, este movimiento de masa y cómo dobló el tubo, ¿no? Iba por aquí, recto, y lo dobló y cuando se lo rompió, ¿no? Entonces, ese terremoto, muy importante tomarlo en cuenta. La caldera del Chalupas, verán que esto que estoy mostrando, esto es antes de la tesis que ya les mostré, de Christopher Paredes. Bueno, justamente esa realidad, ¿no? Había este interés de estudiar la caldera del Chalupas. Bueno, se planteó, se estudió, ¿no? Acá está un poco la idea de dónde está la caldera. Vamos a ver, aquí está la caldera y todo esto es la reserva. ¿Sí? Todo esto es la reserva y acá está la universidad. Aquí está la estación, ¿no? Esa es la universidad. Entonces, esta es la reserva con los Chalupas, que pues, tiene como borde, acá es el borde de la caldera, ¿no? Bueno, estos son los depósitos de ignimbritas del Chalupas. Ojalá puedan hacer la salida de campo de volcanes. Todo esto lo fuimos a ver alguna vez, ¿no? Con los compañeros de vulcanología. O sea, no yo como profesor, sino era con Guaira, ¿no? Estos depósitos de ignimbritas que están en la zona de Cotopaxi, ¿no? Bueno, esto eran de las cámaras magmáticas. Lo que quería igual mostrarles también sobre los detalles de la actividad reciente aquí en que tenemos que estar claros, ¿no? En nuestra, digamos, la zona de influencia de la universidad, ¿cierto? La otra, parece que era esta. La otra diapositiva. No, creo que esta era la misma. Sí, no había. Ah, no, esta. Miren, por ejemplo, esta también es importante. Un poco esta es el mapa, este es el mapa de amenaza volcánica del Cotopaxi respecto a la provincia del Napo, ¿no? Entonces está marcado con amarillo zona de inundación por lajares, ¿no? Entonces pueden ver el caso de la erupción. Esta es la caída de ceniza, las zonas de caída de ceniza. Seguramente nosotros aquí en la universidad, en el caso de una gran erupción, bueno, seguramente verá, depende, ¿no? Está despejado, veremos el hongo y de ahí pues veremos la caída de ceniza. Bueno, depende, mucho depende. Puede ser que haya mucho viento, puede ser de noche que no vemos nada. Pero la caída de ceniza, si ven, está aquí justo en el límite de
la universidad, ¿no? Y en cambio, para terminar por el día de hoy, les ven la zona de inundación polares, ¿no? Ustedes pueden ver, ¿no? O sea, este es el cauce del río Chalupas, ¿no? Acá es el río Verde Yacu y acá va a caer al Hatun Yacu y de ahí obviamente el Hatun Yacu al río Napo. Pero por acá viene el Anzu, ¿no? Aquí se unen un poquito antes de Puerto Napo y forman el Napo, ¿no? Ustedes pueden ver que la zona va hasta Guano, ¿no? ¿Sí? Entonces, importante, ¿no? Por eso tanta importancia de estudiar el Cotopaxi. Entonces, este mapa existe, por si acaso, es geofísico. No lo he hecho yo, es geofísico que muestra precisamente la afectación de un volcán como el Cotopaxi hasta zonas que están en la llanura, como es Aguano, ¿no? O sea, todas esas zonas deberán ser seguramente alertadas y evacuadas en el caso de una reactivación ya importante del volcán Cotopaxi, ¿no? Entonces, por eso la importancia de saber exactamente el momento de la erupción, ¿no? Porque imagínense toda la gente que vive acá alrededor, toda es gente que va a estar afectada por este tipo de actividades, ¿no es cierto? Entonces, obviamente esto también se puede estudiar. Sí, no, es otro tipo de estudio, ¿no? Mejorar estos mapas acá, todo esto solamente se estudia en función de la sedimentación. Y ahí sí geología, ¿no? Esto sí es más geología, es ir a los ríos y ver hasta dónde han llegado las inundaciones anteriores. Se puede determinar eso. Sí, pero ese es otro tipo de estudio, ¿de acuerdo? Entonces creo que será la última, sí, diapositiva que quería. Bueno, no, eso de la norma que ya les hablamos. Eso, entonces yo creo que eh, quedamos, quedamos hasta ahí, ¿verdad? Que, digo, son algunas imágenes. Todavía nos falta, obviamente, ver cómo haríamos el análisis de las señales de la sismicidad volcánica. Y con eso terminaríamos la parte de amenaza volcánica, ¿de acuerdo? A veces hacemos otra dinámica, en este caso ha sido más de imágenes, tipo exposición. A veces nos toca hacer más de cálculos, ¿no? Igual todavía tenemos que hacer algunas de los cálculos, pero creo que vamos bien en el tiempo. Entonces, listo. No sé si hay alguna duda. Si no, pues quedaríamos hasta ahí por el día de hoy. Nada, entonces quedamos hasta ahí. La grabación.